Muy buenos días amigos, ya está terminada la práctica y pues vamos a empezar con la explicación del código. En esencia, pues bueno, estas son nuestras carpetas. Tenemos aquí la carpeta de audios en donde vamos a tener un archivo de audio que se llama hombre y hombre final. Ajá, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si les llega a preguntar. La diferencia es que básicamente el primer audio, el de hombre, es el audio de nuestra voz, pero ahí hay un poco más de ruido y si el micrófono no es tan potente va a sonar un poco más bajo. Entonces ya después lo que hace el algoritmo es subir el volumen del audio para que pueda ser identificado de mejor forma. Es lo único que hace. Entonces igual hacemos lo mismo con todas las vocales y todo eso. Aquí se van a ir almacenando. Ahora bien, tenemos nuestra carpeta de imágenes que pues no son más que logos. Chance y agregamos ahorita un logo del IPN, pero bueno, eso ya es una cuestión estética. Ahora, tenemos aquí varios archivos. No se empleó base de datos, la verdad, porque ya era ponerle todavía más. Entonces, aquí todo se almacena en archivos. Tenemos el archivo de frecuencias mujer, que lo que nos va a ir haciendo es almacenándonos la frecuencia de la voz de la mujer en la prueba. A veces lo que hacemos es nada más tomar esta frecuencia o podemos tomar todos estos datos para sacar un promedio. ¿Cuál es la razón de que saquemos un promedio? Es muy sencilla. En esencia va a haber ocasiones en las que eh, por algún motivo el cliente se quede callado y no diga nada, entonces nuestra frecuencia va a ser cero. Por tanto, en esos casos va a tomar todos los datos y los va a promediar y algún resultado nos arrojará. Entonces tenemos frecuencias de vocales, igual, aquí tenemos varias pruebas. De repente el usuario igual se quedaba callado y nos daba un 1, así que en esos casos tomaba todo y lo promediaba para llegar a un diagnóstico. Ahora, esto de género selected básicamente va a cambiar dependiendo de qué elijamos, si es hombre o mujer. Pero, pues bueno, nada más es eso. ¿Sí? Es R cuando es hombre y O cuando es mujer. ¿Por qué lo hice así? Bueno, porque de inicio, como había un gran acercamiento entre la E y la O, prácticamente suenan a la misma frecuencia, el programa no podía distinguir. Entonces, de alguna manera este género selected nos servía como un contrapeso para decir, a ver, la E suena un poco más aguda en la voz de las mujeres, pero la E suena un poco más grave en la voz de los hombres. Entonces, de esa manera determinábamos que era E o si era O. Ahora, tenemos estos archivos que dicen grabar. ¿Por qué están puestos de manera separada? Bueno, están puestos de manera separada porque la manera en que nos permite trabajar TK-Inter no me deja enviar algún parámetro para poder elegir de un arreglo todos los nombres de los directorios. Entonces, por eso lo tuve que hacer de manera separada. Pero, bueno, es totalmente optimizable. El punto es que ahorita ya funciona. Aquí nada más hace la grabación de los audios, igual viene comentado, viene nuestro sampling, importamos las librerías que tenemos que instalar, por ejemplo, cómo va a iniciar más bien la duración del audio, pero también vamos a indicar la frecuencia. Básicamente aquí ya estamos iniciando a grabar. Aquí ponemos un wait porque en lo que hace todo el almacenamiento y todo ese rollo, pues tiene que esperarse para que el usuario no le mueva nada. Y bueno, aquí tenemos un write también. Y bueno, aquí ya literal lo vamos a meter al directorio. Entonces, pues es en esencia lo mismo para todas estas. Si le llega a preguntar, es por TK-Inter, que están puestos de manera separada, porque sí es un poco tedioso trabajar con TK-Inter. Y la verdad está mejor que PewDiePie. Ahora tenemos la parte de las gráficas y es aquí donde se pone interesante. Este fue el algoritmo que estaba tomando de ejemplo para hacer al inicio el FFT. ¿Qué pasa? Que a veces hay ciertas, digamos, fallas con este algoritmo. Lo implementé de manera recursiva, pero no sé, siento que es un poco más tedioso para algunas cosas. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Bueno, se hizo por medio de esto, Fourier FFT,
Ok, y ya jalamos el audio. Entonces, si nos llega a preguntar, pues sí se implementó el algoritmo, porque eso también lo evalúa. Sí se llegó a implementar el algoritmo, pero al final, por términos prácticos y para agilizarlo, se terminó usando este. Aunque los dos hacen el trabajo. Aquí pues leemos nuestro audio, el audio de la vocal. Estos son, vamos a medir la longitud de la señal. Son pequeñas variables que necesitamos después. Aquí calculamos la FFT súper rápido. Tomamos la magnitud y pues, sacamos la mitad de los datos por la simetría. Ahora bien, estos valores que tenemos acá, pues bueno, en esencia nos van a servir, en específico estos de M y estos de POS y FFUND, nos van a servir para poder encontrar nuestra máxima de las FFT. ¿Qué es esto? Bueno, es la frecuencia dominante. Esta frecuencia dominante es que de todas las variaciones de frecuencias que va a haber en el audio, nosotros vamos a tomar la máxima. Y con ese valor máximo o ese valor más representativo, vamos a evaluar qué tipo de vocal es, la gravedad o la agudeza del sonido. Entonces aquí tenemos varias funciones. Tenemos depth play. Depth play pues nada más nos va a reproducir el audio para que verifiquemos que que sí se grabó. Ahora tenemos draft general. Draft general nos va a dar una imagen, ahorita la vamos a ver, del sonido. Ahora aquí vamos a tener graph FFT que nos va a graficar pues los puntos principales o los, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, las partes importantes de ya nuestro FFT. Ahorita lo vamos a ver. Y pues bueno, nos dice frecuencia, amplitud. Súper sencillo. Ahora, los espectros. Aquí esto fue un adicional, pero sí que ayuda porque el espectro más o menos nos va a indicar de manera más clara cuál es la verdadera diferencia entre una U y cuál es la diferencia entre una A. Ahorita lo vamos a checar. Entonces, pues aquí pues usamos Librosa, que es una librería más avanzada para gráficos. Eh, Aquí lo que estamos haciendo es combinar el Matplotlib con Librosa. Entonces ya se pone un poco raro en esta parte. Pero pues bueno, esta nada más es una función para graficar el espectrograma. Y aquí tenemos el Long Amplitude Spectrogram y el Long Frequency Spectrogram. Lo que hace la diferencia aquí es que este es un poco más marcado. Se ve un poco más detallado. Pero en esencia son lo mismo. En esencia son lo mismo. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos la frecuencia dominante. Vale. ¿Qué es esto de la frecuencia dominante? Este es un rollo bastante interesante. Ojo, cabe aclarar que todos estos de graph y todo este rollo son para la aplicación de encontrar el género de la persona. Entonces, eso fue como un adicional. No hay que preocuparnos tanto por esta parte, ya que es extra. Entonces, tenemos nosotros una frecuencia asociada a un magnitud de FFT. Entonces, esa frecuencia nosotros la debemos tomar para saber si lo que está diciendo la persona es en voz grave o en voz aguda. Entonces, literalmente lo que estamos haciendo es decirle que si el usuario se queda callado, entonces nos asigne un valor aquí aleatorio. ¿Por qué aleatorio? Esto es muy importante. ¿Y aleatorio con base en qué? Bueno, es aleatorio con base en los rangos de la voz, tanto de un hombre como de una mujer. Pero ahora, otra cosa que es importante aclarar es que para esta parte de los aleatorios, pues uno dirá, ok, pero ¿qué estamos tratando de buscar? Estamos buscando el género. Estamos tratando de identificar si es hombre o mujer. Por tanto, si nosotros elegimos un valor aleatorio, no va a importar tanto, siempre y cuando esté dentro de los rangos de que si es un hombre o si es una mujer. El programa ya va a tener una idea de si es un hombre o una mujer. Nada más que para confirmar, aquí ya va a tener una idea con los contrapesos, pero para confirmar lo que va a hacer es que nos va a ayudar con estos valores. Nosotros ya vamos a tener algunas otras vocales como la A, E, I o U, y entonces de esos valores que no nos dieron 0, va a sacar un promedio total y ya va a saber, bueno, él es hombre, bueno, ella es mujer, ¿sí? Entonces, puede ser que sea un hombre, puede ser que sea una mujer, perdón, un hombre, que se haya quedado callado, que de repente nos haya dado 1 por algún ruido extraño, o si en caso de que la frecuencia fue medida de manera exitosa, pues simplemente va a imprimir
más bien va a agregar a nuestro archivo de frecuencia vocales dicha frecuencia. Entonces, aquí tenemos esta funcioncita que es makeLabel, que nada más nos ayuda a hacer los textos. Eso es muy importante. Y pues aquí tenemos la ventana de las gráficas. ¿Qué es esta ventana? Ahorita la vamos a ver, pero es una ventana que nos da las opciones más avanzadas de cada audio. Podemos reproducir la pista, ver gráficos de la voz, ver el gráfico del FFT, los espectrogramas y también agregar y ver. ¿Qué es esto de agregar y ver? Bueno, es que una vez que ya nosotros verificamos el dato, pues podemos ver de cuánto fue la frecuencia y al mismo tiempo guardarlo. Ajá, para que después lo usen los promedios globales. Ahora, bueno, en esencia es lo mismo con graph E, con graph I, con graph O, con graph U. Lo que hace un poco aquí la diferencia es las frecuencias que maneja cada vocal. Por eso es que tienen que estar en archivos separados y se me hizo más cómodo por la parte de la interfaz, porque sí altera un poco la manera de programar esto. Entonces, ahora, otra parte importante es graph mujer y graph hombre. Ok, ¿para qué son estos dos archivos? Es muy simple. Estos dos archivos son para poder hacer la detección de la vocal que pronuncia cada persona. Ahora aquí está la función principal de todo el programa. Este era el propósito principal. Entonces, es casi lo mismo, prácticamente es lo mismo. Declaramos nuestras variables, las que vimos hace un momento en las graph de vocales. Tenemos igual para correr el audio. Igual aquí tenemos para los espectrogramas, podemos verlos. La frecuencia dominante es aquí donde ya cambia. ¿Por qué? Bueno, cambia porque tanto para hombre y para mujer vamos a tener estas frecuencias. Estuve investigando y varían de país a país. Ahorita les envío la imagen, pero en general es lo mismo. Entonces, bueno, se sabe que la frecuencia media masculina es de 106 Hz y llega a ciertos rangos, ¿no? Es lo que se menciona. Pero en general, al momento de pronunciar las vocales, estas son las frecuencias. Estas frecuencias son muy elevadas, así que las vamos a ignorar porque bajo circunstancias normales casi siempre son estas de aquí. Entonces, bueno, igual, si el usuario se queda a veces callado, lo que vamos a hacer es que dentro de esos rangos vamos a asignar un valor variable. Esto para que no nos genere errores, pero no significa que lo vaya a hacer al azar. No, no, no. Significa que simplemente va a ser una estimación con base en rangos que ya se tienen. Ahora bien, hay un filtro. Es un filtro que va al final de todo esto a detectar qué fue lo que dijo el cliente. Entonces, este filtro no es perfecto, tiene fallos también. Nosotros vamos a utilizar el valor de la frecuencia y vamos a utilizar el valor del filtro para determinar qué vocal es la que se está diciendo. Tenemos dos herramientas trabajando en conjunto. Y pues bueno, ya una vez que hemos evaluado de esta manera, con los valores aleatorios basados en rangos, ahora sí, lo que vamos a hacer es tomar las frecuencias y decir, vale, si está de 800 a 1600 significa que esto es una A. Si está de 400 a 700 significa que es una E. Si va de 100 a 500 es tal. Ahora, es prácticamente lo mismo el valor de la O y la E. Simplemente lo dejo para futuras referencias. Pero es en esencia lo mismo. Esto nos genera problemas porque muy probablemente el algoritmo se va a confundir y va a tomar por el simple orden del código a la E como prioridad. Entonces, para eso tenemos una solución, pero ahorita lo vamos a checar. Tenemos igual nuestro makeLabel, tenemos toda la interfaz, que en esencia son los mismos botones que vamos a ver en todos los audios. Y pues nada, para hombre igual es lo mismo, nada más que va a haber una que otra variación en las frecuencias. Y ok, lo importante está aquí en Start. Start es nuestra página principal. Entonces tenemos las librerías, bueno, las bibliotecas, cerrar el programa, ver en tiempo real. Este nos va a dejar medir nuestra voz en tiempo real con nuestro micrófono. Tenemos aquí el system para entrar a los graphs,
básicamente es que cuando necesitemos una gráfica, vamos a entrar al archivo de las gráficas de cada vocal o de cada género. Tenemos la ventana de diagnóstico, que esta ventana de diagnóstico simplemente es para trabajar con los archivos de... Ok, es para trabajar con los archivos de si es hombre o mujer. Con esto determina si es tanto hombre o mujer, con las rutas de las frecuencias y los contrapesos de si es hombre o mujer. Ya está. Entonces tenemos el diagnóstico 1, que nos ayuda a identificar la vocal. Ahora, es aquí donde se pone un poco extraño, porque, pues bueno, estos los van a ver a cada rato, son datos de las ventanas. Aquí igual están los títulos, y vamos a tener dos botones, mujer vocal y hombre vocal grabar. Entonces, con esos dos nos va a llevar al menú tanto de hombre o mujer. Son casi lo mismo. Nada más que en mujer vocal guardar, lo que estamos haciendo es guardar el audio, y ya a posteriori nos van a salir dos botones en donde vamos a ver más datos y continuar. Continuar es para ya decirte qué vocal es, y más datos es para enterarnos del valor de nuestro gráfico. Entonces, ¿qué vocal es mujer? Bueno, aquí va a ser la estimación de qué vocal es. Tenemos nuestro pequeño programa trabajando para identificar, es en esta parte, para identificar qué dice el audio. Nos retorna un string. Entonces, lo que va a hacer este programita es decirnos, bueno, si de repente el programa se confunde y piensa que es una I en lugar de I latina, entonces lo va a transformar. Y eso nos lo va a mostrar en pantalla. Ahí ya no hay pierde, porque ya se sabe de antemano que se trata de una I, que se trata de una U, una E, una O, etc. Entonces puse todas las posibles variables ya probadas, y tenemos, en caso de que no sea ninguno de estos, ahora sí, vamos a evaluar con frecuencias. Entonces, si las frecuencias nos dijeron que era una A, que es aquí donde dice letra gente, si nos decían eso, entonces pues escribimos A. Ahora, ¿qué va a pasar con E y con O? Que está aquí en el... Ajá, con E y con O. Como se confunden, le vamos a dejar al algoritmo de reconocimiento de texto en el audio que decida. Es muy preciso en este caso, porque ya como identificamos la O con frecuencias, pues con este no hay pierde. Simplemente va a ser E, pues ya él determina que es E. Si es O, él determina que es O. Entonces, ya con esto, no es que sea prueba de balas el algoritmo, pero sí que limita bastante los errores. Entonces, bueno, es eso nada más. Hombre, vocal grabar. Aquí es prácticamente lo mismo, nada más va a haber una que otra variación de las frecuencias. Tenemos un botón para referencias, por si nos pregunta de dónde sacamos toda la información. Pues bueno, aquí hay algunas cuantas. Nos va a mandar a las páginas principales. Tenemos el listado de los integrantes, y aquí tenemos la identificación de las vocales. Esta parte es para lo de los botones que vemos en el menú de del identificador de género, nada más. Definición de nuestra ventana, pues nada más aquí es la definición de la ventana principal. Ajá, donde dice inicia grabación. Estos son de todas las vocales. Y ventana principal del programa. Esta ventana es la de inicio. No vamos a tener pues los botones que ya han visto en las capturas. En realidad no tiene gran ciencia. Este command es la función a la que llama cada botón con el onClick. Y pues nada, es eso. Aquí tenemos unos botones. Estos botones aparecen al inicio y dicen hombre y mujer. Son para pruebas, nada más. Para eso se hicieron, para hacer algunas pruebas. El botón de cerrar y... Ok, save género. Ok. Es que este es el botón de hombre y mujer, nada más, para las pruebas que les comenté. Y pues básicamente es todo. También tenemos esta parte de ver en tiempo real, que pues es lo mismo, nada más que
aquí todo está embedido en un while. Van a ver que estas variables se repiten igual en estas partes de grabar, perdón, de graph, de las gráficas. Y pues nada más está en un while, entonces va a estar refrescando constantemente. Y pues es todo. Ahora, por la parte de la ejecución, vamos a verla. Estoy grabando con el teléfono porque la capturadora genera algunos problemas en el programa por el micrófono. Hay como interferencia. Entonces vamos a ver la ejecución de esta forma. Vamos a probar la identificación de vocales. Podemos ver que tenemos hombre y mujer. Vamos a seleccionar hombre. Podemos ver la parte de grabar. A. ¿Listo? Ya identificó la A. Con la capturadora me está dando muchos problemas. E. Vemos la E. Aquí lo tenemos. Un poco de enfoque. Y ahí tenemos la I. O. La O. U. Y la U. Entonces, pues nada, es todo. Ahora, nosotros podemos acceder a ver más datos de la gráfica. Esto es complementario y quedó de lujo. Podemos reproducir la pista de audio. A ver, enfoco. Ahí lo tenemos. Podemos ver el gráfico de la voz. Igual, si tienen una mejor idea para el nombre de esto, el gráfico de la voz, porque no me acuerdo sinceramente cómo se llama. El gráfico de la FFT también nos ayuda bastante porque en este pico es donde identifica la frecuencia dominante. Ahorita les muestro qué es. Tenemos los espectrogramas, que es como la huella de cómo luce esta vocal cuando la pronuncio. Aquí tenemos igual el espectrograma, pero más marcado. Esto ayuda en Visual Recognition a identificar patrones con ya inteligencia artificial. Entonces podemos agregar el dato. Entonces aquí pues agregar, pues nada más nos va a decir en consola qué rollo y lo va a agregar a un pequeño archivo para después usarlo en promedios globales. Entonces vamos a probar las demás funcionalidades. Cerramos esto, cerramos esto. Ok, cerré todo el programa. Vale, entonces vámonos a, bueno, aquí están los integrantes del equipo. Le di doble clic. Entonces, tenemos también la identificación de voz en tiempo real, que no va a ser más que identificar las frecuencias dominantes al instante. Aquí podemos ver todos estos valores. Estos son los valores que nos interesan porque va a haber una gran variación de frecuencias. Eso es un hecho. La voz no es plana. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos identificar la frecuencia máxima y gracias a esa frecuencia máxima usarlo como una característica para saber de qué vocal estamos hablando. Por ejemplo, voy a pronunciar la vocal O y voy a pronunciar la vocal U y veremos la diferencia. O, U, una variación. Tenemos 500 y algo y ahí 400 y algo. En tanto no como nu. Entonces esa pequeña diferencia nos ayudará a saber de qué vocal se trata. Ahora, como un adicional, y esto yo creo, espero que nos ayude algo en la participación, hemos utilizado la misma herramienta para poder identificar el género. Entonces podemos grabar nuestras vocales y ya al final le diremos si es un hombre o si es una mujer. Entonces esto la verdad es que sí está bastante interesante. Por ejemplo, aquí seteamos. Es solo para pruebas. Es un adicional, así que cuenta. Listo. Listo. O. U. Perfecto. Entonces igual podemos ver más información sobre cada uno de estos audios. Es la misma interfaz, nada más que tiene una que otra variación en algunos parámetros que considere. Entonces vemos
que en este caso fue para la letra A. Y cada uno tiene como esa huella característica, es lo interesante. Entonces, si aquí nosotros ya hemos revisado el valor y nos gusta lo que vemos, entonces podemos agregar el dato. Y nos dice que esa frecuencia es así, 1504. Y de hecho es correcto. Entonces, vámonos con la E. Vamos a agregarlo, es lo mismo. Pueden ver que es de esta magnitud y más o menos queda por esto. Queda un poco recorrido. Entonces, igual nos vamos aquí con esta parte. Ok, creo que tengo una ventana adicional abierta, sí. Entonces, es que cuando hay ventanas de estas abiertas, tienen que ser cerradas. Ahora tenemos la O. Y vamos a ver 454. Eso es algo que noté y es que la E y la O son muy parecidas. Entonces, como les expliqué la parte del código, ya el algoritmo decide al final. Entonces, que por cierto esta fue la I, pero sí hay una diferencia. Hay una diferencia al final. Si ven aquí es 242 y 452. Entonces, igual podemos ir con la O. Agregamos 594. Entonces, sí es bastante cercano a la E. Ahora, aquí nos da otro valor porque está tomando promedios. Eso es una cuestión que ahorita les explico. Aquí tenemos la U, que nos va a ayudar a igual a hacer el diagnóstico. Y igual nos dio 700. ¿Por qué nos dan estos valores que son un poco distintos? Bueno, resulta que si yo, usuario, ya he hecho pruebas de manera anterior, el programa me da la posibilidad de que yo almacene esos resultados. Si sé que yo he sido el único usuario. Entonces, como nosotros sabemos, entre más valores de referencia tengamos, esto nos ayuda a ser más precisos. Entonces, pues, por eso es que se almacenan promedios y al final saca un promedio aquí. Pero, bueno, aquí nos estaba dando el valor unitario. Tenemos nuestro diagnóstico y vemos que nos ha dicho que somos hombres y esta es la frecuencia dominante promedio. Y pues nada, es todo.